Santa María Viveros, quien nos está apoyando. Por supuesto, a nuestros ponentes, la maestra Gabriela Guerra Contreras, de quien daremos una pequeña semblanza. Es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana y maestra en Derechos Humanos y Justicia Constitucional por la misma institución. Estudió el diplomado de Trata de Personas en la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas. Cursó también en la modalidad de diplomado la Escuela para Juventudes Defensoras de Derechos Humanos y Constructoras de la Paz del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Forma parte del cuerpo docente de la Clínica de Litigio Estratégico Transformaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Actualmente es jefa del Departamento de Políticas Públicas y Seguimiento Jurídico en materia de derechos humanos de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Le damos la más cordial bienvenida y vamos a iniciar con ella. Adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues primeramente agradecer la invitación de la Unidad de Género, especialmente a la licenciada Doraliz. Pues bueno, esta serie de conversatorios y ponencias voy a compartir pantalla para explicarles más o menos cómo es la dinámica. Tratamos de abordar derechos humanos en general. Primeramente vamos a tener un antecedente, después vamos a hablar de mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales y cerraremos con líneas jurisprudenciales tocando interseccionalidad y no discriminación. Y pues bueno, derechos humanos. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Así lo decía ya Nelson Mandela. Esta serie de ponencias tienen un antecedente en la declaratoria del programa emergente para atender las violaciones de derechos humanos en materia de desaparición de personas en el estado de Veracruz. También en el programa especial de Cultura de Paz y Derechos Humanos, que como ustedes ya saben, se encarga de transversalizar todo lo que es cultura de paz, derechos humanos, en las dependencias de la administración pública estatal. Y por supuesto, en la estrategia de la coordinación estatal de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Supongo que todos y todas las participantes que están aquí ya conocen estos documentos, pero si no, pues les invitamos a que puedan conocerlos, puedan consultarlos a través del portal, a través de nuestra página de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Ahí está el link. Me gustaría también decir que nos acompañan la maestra Lorna Herrera y el licenciado Francisco. Ambos forman parte de este equipo jurídico y bueno, vamos a hacer este conversatorio, digamos que de una sola ponencia lo vamos a dividir en 3. Y sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a la maestra Lorna. No sé si por ahí antes pudieran leer su reseña curricular, por favor. Sí, claro, por supuesto que sí. Gracias. La maestra Lorna y el maestro Francisco Toscano, que esta mañana nos están apoyando. Sí. La maestra Lorna Herrera García es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, México, y magíster en Derechos Humanos con el apoyo del Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología, CONACYT, por la misma universidad. Ha sido visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trabajando en temas de género, desaparición forzada y casos contenciosos de México ante la Corte Interamericana. Es diplomada por la American University Washington College of Law en estudios avanzados en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Estudió el diplomado en Sistema Interamericano Héctor Fix Zamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Antes de cederle el uso de la palabra a la maestra Lorna, me gustaría decirles que si tienen alguna duda o comentario, pueden ir poniéndolo en el chat de este conversatorio y nosotros al finalizar les daremos respuesta. Entonces, ahora sí, cedo el uso de la voz a la maestra Lorna. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes y compartir esta mañana de viernes virtual. Y nada mejor que hablando sobre derechos humanos. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio con una pregunta que, pues, súper básica: ¿qué son los derechos humanos? En particular, esta definición que emite la CNDH me gusta porque los aborda como prerrogativas. Y en este sentido, si bien es cierto, la Declaración Universal de Derechos Humanos los basa en la dignidad humana, porque efectivamente los derechos humanos parten de la dignidad humana, también los debemos de ver como prerrogativas. ¿Qué es esto? Que son exigibles y que son justiciables ante la autoridad competente.
Entonces, este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. Ha existido una controversia en que si los derechos humanos son derechos fundamentales, porque precisamente para muchos estudiosos los derechos fundamentales, los derechos humanos necesariamente deben de ser derechos humanos porque se tienen que encontrar en un ordenamiento jurídico, ya sea en Constitución o en tratados internacionales. Afortunadamente nosotros no tenemos este problema porque tal cual en el artículo primero constitucional de nuestra Constitución mexicana explícitamente menciona derechos humanos, que el Estado tiene la obligación de respetar, promover, garantizar los derechos humanos que se encuentran tanto en esta Constitución como en los tratados internacionales. Y aquí surge este bloque y parámetro de constitucionalidad en donde se abordan derechos humanos de los tratados internacionales y de la Constitución o leyes. Ahora bien, el Estado tiene dos obligaciones, una obligación positiva y otra obligación negativa. ¿En qué constan estas obligaciones? Bueno, la obligación positiva es de garantizar, de hacer, de garantizar los derechos humanos. Es decir, por ejemplo, en el caso González y otra, mejor conocido como Campo Algodonero, el Estado no fue el que perpetuó de facto estas violaciones en contra de Esmeralda, de Claudia, de Laura, que fueron las víctimas en el caso Algodonero, sino fueron por particulares. Pero ¿en qué incurrió el Estado? En no actuar con debida diligencia a través del mecanismo, en este caso, los ministerios públicos, ¿no? Entonces, ahí hay una vulneración de derechos humanos de hacer, positiva. Y por otro lado está la obligación negativa, en donde es un no hacer. Tú no puedes matar extrajudicialmente, tú no puedes torturar, tú no puedes desaparecer. Esa es una prohibición que se le tiene al Estado y en hay muchos casos que maneja la Corte Interamericana precisamente sobre desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. Maestra Lorna, perdón, antes de que continúes, ¿podrías por favor cambiar tu cámara, ponerla vertical? Ok, no me veo. Te vemos horizontal. Ok. Gracias, maestra. ¿Ya ahí está? Ahí es perfecto, gracias. Yo no me veo, muchas gracias. Bueno, siguiente, por favor, si me pueden ayudar ahí con la diapositiva. Los antecedentes. Es muy importante contextualizarnos, abordar este contexto sistemático y estructural de violaciones de derechos humanos para comprender las necesidades de estos mecanismos, porque tanto el Sistema Universal de Protección a Derechos Humanos como los sistemas regionales de protección a los derechos humanos y también los mecanismos que tenemos aquí en el país, no surgen así como que de la nada, sino que tienen todo un trasfondo y toda una necesidad de que se abordaran y que se protegieran a través de estas convenciones los derechos humanos. Y en primera instancia tenemos la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Creo que todos conocemos esta grave crisis de derechos humanos, este genocidio precisamente por cuestiones de raza, de religión, en contra de judíos. Y bueno, aquí está en 1945, finaliza la Segunda Guerra Mundial, surge la Carta de Naciones Unidas, que establece uno de los propósitos principales de Naciones Unidas es la promoción y el fomento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. Y aquí, a partir de aquí, se abordan estas categorías sospechosas, porque precisamente en el Holocausto las personas fueron asesinadas por cuestiones de raza, de religión también, ¿no? Era persecución a judíos, ¿no? Directamente. Bueno, y de 1945 a 1949 surgen, ya al finalizar la Segunda Guerra Mundial, surgen los llamados juicios de Nuremberg, en donde las potencias aliadas procesan a los líderes nazis por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Entonces, aquí destaco, a lo mejor no se vea bien en la pantalla, a este personaje que se llama Eichmann, precisamente una de las filósofas más importantes del siglo XIX, Hannah Arendt, lo menciona con el llamado juicio a Eichmann en Jerusalén, en donde aborda esta banalidad del mal.
y la menciona como que algunos individuos actúan dentro de las reglas del sistema al que pertenecen sin reflexionar sobre sus actos, ¿no? Y precisamente esto era lo que pasaba, ¿no? Esta banalidad del mal en donde la gente actuaba conforme a órdenes, es decir, jerarquizaban el poder y no se cuestionaban si lo que estaban haciendo estaba bien o estaba mal. Incluso Eichmann, al declarar, él dice que no se arrepiente en absoluto de lo que hizo porque él estaba cumpliendo con su labor, que hubiese hecho mal si desobedecía las órdenes que les daban sus superiores. Entonces, a cargo de él directamente corrieron miles y miles de vidas judías, ¿no? Precisamente por esta banalidad del mal y por esta falta de conciencia, que no es nada ajeno a lo que ocurre en la actualidad, ¿eh? Porque, por ejemplo, si nos vamos al último caso, Atenco, o víctimas de tortura sexual contra México, hace 2 años, en 2018, se emitió la sentencia por parte de la Corte Interamericana, y las víctimas, es decir, las mujeres que fueron violentadas sexualmente y torturadas por agentes policiales, ¿qué es lo que piden dentro de sus reparaciones? Que se investigue esta cadena de mando, porque precisamente estas personas que vulneraron, que las torturaron, que las violentaron, seguían unas órdenes desde arriba, que iban desde el gobernador del Estado de México en aquel entonces. Y podemos ver, o sea, estamos hablando de 1945 a 2018 y prácticamente nos contextualizamos en esta banalidad del mal. Bueno, en 1948 se adopta la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre. Al mismo tiempo, por otro lado, en la región de América, en nuestro continente, se crea la Organización de Estados Americanos. Y aquí mucho ojo, quiero destacar que a partir de la Organización de Estados Americanos es como se crea nuestro sistema interamericano al cual pertenecemos, que es la Corte Interamericana y la Comisión. En 1953, aquí voy a aclarar unos puntos para que no haya confusión. Existen los sistemas universales, el Sistema Universal de Protección a Derechos Humanos, que es Naciones Unidas y que surge, como ya lo habíamos abordado, a partir de cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial en 1945, y por otro lado está el mecanismo regional de protección a derechos humanos, y este consta de el sistema europeo, el sistema interamericano y el sistema africano. Son 3 cortes. Entonces, aquí en 1953, el Consejo de Europa crea la Comisión Europea de Derechos Humanos y la Corte de Derechos Humanos. Fue hasta 1959 en donde se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y aquí vale la pena destacar que fue hasta 20 años después en donde se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, hay que destacar que en un principio no se pretendía crear la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque precisamente quienes crean estos mecanismos son los propios estados, ¿no? Aquí el sistema interamericano es la Organización de Estados Americanos. ¿Y qué pasaba? Bueno, que en todo este contexto en donde surge después la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estaba el periodo de dictaduras, y lo que menos querían los estados era que los culparan por violar derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso es que, a diferencia, como pueden ver, la Comisión Europea y la Corte Europea de Derechos Humanos se crean en el mismo año. El sistema interamericano dista 20 años, que es muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, finalmente en 1966 se crean los pactos de Naciones Unidas. Por un lado tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y por otro lado tenemos el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y aquí quiero rescatar 2 famosos derechos de... ¿Perdón? Lorna, invitamos a las personas que tienen el micrófono abierto que lo silencien, por favor. En un segundo retomamos.
Ya. Ay, no alcancé a escucharlos, perdón. ¿Tenían alguna duda, algún comentario, una pregunta? No, más bien es que se abrió el micrófono. Continuamos Ok. con tu presentación. Gracias, Lorna. Muchas gracias. Bueno, entonces en el 66 surgen estos pactos y aquí, como les mencionaba, cabe señalar los derechos de primera, de segunda, de tercera generación y precisamente se forma esta doctrina porque quien promueve el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos es el bloque capitalista. Estamos hablando en el 66 en el contexto de Guerra Fría. Por eso es muy importante ubicarnos en cada contexto histórico para que después podamos comprender pues el surgimiento y en el contexto de violencia estructural en donde vivimos, ¿no? Y por otro lado, está el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual lo promovía el bloque comunista, ¿no? La Unión Soviética. Entonces, por eso decían que los derechos de primera generación, los derechos de segunda generación, cuando no existe esta jerarquía de derechos. Todos los derechos humanos importan a la luz de los principios de interdependencia, progresividad e indivisibilidad. Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Bueno, en el 69 se adopta la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ya ven, 10 años después de que se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí quiero destacar que es precisamente la Convención Americana de Derechos Humanos quien crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a diferencia de la Comisión, la que la crea es la Organización de Estados Americanos a través de la Carta de la OEA, que es directamente, ¿no? Y aquí a partir de 1960 nos ubicamos en un contexto muy crítico en toda Latinoamérica porque surgen las dictaduras del Cono Sur precisamente por este contexto que hablábamos anteriormente, que era sobre el periodo de la Guerra Fría, en donde estas dos potencias se disputaban en todo el territorio. Surge la paranoia de Estados Unidos en querer controlar toda América, todo el continente americano. ¿Y cómo lo hace? Perfecto, vamos a instalar dictaduras en toda Latinoamérica, ¿no? México no fue la excepción. Tenemos a la Guerra Fría que justamente se desarrolla en este periodo de contexto de violencia y de Guerra Fría. Entonces, tenemos, por ejemplo, la dictadura de Uruguay, la de Chile con Pinochet, la dictadura de Argentina con Videla, el conflicto armado de Colombia, que dura, imagínense, desde 1960 hasta 2016 y que deja más de 2 millones de víctimas, entre ellas pues muertos y también desaparecidos, ¿no? Mientras que Guatemala, también el conflicto armado, 200,000 muertes, El Salvador 80,000 muertes, Argentina 13,000 desaparecidos, y pues todo esto se contextualiza en la llamada Operación Cóndor y que precisamente sale a relucir por los llamados documentos del terror que se encontraron en Paraguay, en donde, pues bueno, se destapa todo este andamiaje, toda esta conspiración que precisamente era orquestado por la CIA, Estados Unidos. En el 79 finalmente se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es muy importante aquí señalar que en el 79 todavía estaba el periodo de las dictaduras. Esto fue muy difícil que se instalara. Precisamente Costa Rica, que era como un lugar neutro, fue el que les dio cabida a los jueces. Y aquí cabe destacar que, por ejemplo, el juez Burgenthal es uno de los primeros jueces y precisamente fue un sobreviviente del Holocausto y que estuvo en Auschwitz. Entonces, cómo se va hilando, ¿no? Entonces, él llegó a ser juez de la Corte Interamericana y también juez de la Corte Internacional de Justicia. A continuación, vamos a reproducir un video. Espero y lo puedan escuchar y ver detenidamente. Muchas gracias. Ahí va, ahí va.
Creo que no se escucha. No, ¿verdad? Alguien que me pueda confirmar si escucha, no solamente. Escucha, pero muy bajito. Ah, No, no ok. se Nada escucha. más como verlo un poco, y después continuar y al final igual podemos comentarlo. Ok. Ujú. Ujú, ujú. Me están comentando en privado que puedo dejar de compartir y volver a darle a la pantalla compartir. Le activo la casilla que está en la esquina inferior izquierda y ahí se activa el sonido. Muchas gracias. Lo que pasa es que yo no estoy compartiendo la pantalla, las diapositivas, entonces pues por eso no podría. Ok. Bueno, pues este video, ya que no se escucha, es en Argentina en el 79, no sé si alcanzaron a leer al principio, en el contexto precisamente de las dictaduras y del mundial, y que miren, aquí dice fragmento de una entrevista puesta en línea por institución de una televisora holandesa que fue precisamente a Argentina a transmitir el mundial y se encuentra con todo esto, este contexto de crímenes atroces y violaciones sistemáticas a derechos humanos. Mira, aquí está. El 1 de junio de 1978 empieza el Mundial de Fútbol en Argentina. En plena dictadura cívico-militar, un periodista holandés entrevista a un grupo de mujeres conocidas como las Madres de la Plaza de Mayo, que buscan a sus hijos y nietos desaparecidos. Entonces, se los recomiendo verlo, está en YouTube, dura muy poquito, y la verdad es que sí es muy fuerte, porque, ¿cómo explicarlo? Es como, en ese contexto creo que no hubiésemos tenido de ver este tipo de publicación si no hubiese existido el Mundial, porque precisamente los medios que acudían ahí eran para cubrir el Mundial de fútbol y como estaban en contexto de dictadura no existía no había democracia, pues no había un medio de comunicación que hiciera este tipo de publicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ahí las madres? Bueno, que están buscando a sus hijos, que ellos no saben si ya comieron, si tienen hambre, si tienen frío, si siguen vivos, si están muertos, que quieren su cuerpo, y nada, y ese contexto desde 1978 eh, sigue prevaleciendo aquí, ¿no? Lo podemos ver con las madres buscadoras de sus hijos. ¿Y qué pasaba en esas declaraciones?
que les decían, las autoridades les decían, es que sus hijos eran unos subversivos. Y le decían, pues explíqueme en qué sentido son subversivos, porque mi hijo solamente iba a la universidad, solamente estudiaba, ¿no? Entonces, esa es una estigmatización a las víctimas, a las familiares víctimas de desaparición forzada, en donde les dicen, bueno, pues en algo andaba, ¿no? De seguro estaba con los malos, estaba metido en algo, por eso es que desaparecieron, cuando esta es una técnica sistemática y estructural que viene desde hace muchísimo tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial con la Neue Nazi en la Alemania nazi, pasando por el periodo de las dictaduras del Cono Sur y todo el conflicto que tenemos en la actualidad. Colombia también es otro de los puntos, y justamente quiero aquí mencionar un poco de Colombia sobre la justicia transicional, porque anteriormente lo habíamos abordado, que tenían más de 2 millones de víctimas y que precisamente ahora están en este tránsito hacia una democracia constitucional, que precisamente parte esta justicia transicional de los pilares de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición. Ahora, en México tenemos esta justicia transicional con lo que está pasando en Ayotzinapa, pues no, porque solamente atiende a un fenómeno en específico de violencia, no a todo el fenómeno estructural que tenemos en México. Entonces, bueno, comenzamos ahora con las características de los derechos humanos, que son universales, precisamente porque pues no hacen la diferencia en cuanto a religión, a género, a sexo, y se basan principalmente en la dignidad humana. Que son inalienables, es decir, que son irrenunciables, precisamente, sí. Aquí puedo sacar a colación un ejemplo de un caso de la Corte Interamericana, el retén de Katia, o el caso Aranguren versus Venezuela, en donde precisamente la Corte Interamericana cita esta inalienabilidad de los derechos humanos, en donde no pueden ser despojados. O sea, el contexto es así, que unas personas, el retén de Katia, funcionaba como una cárcel, como un cerezo, en donde estaban recluidas personas, las cuales salieron. Pero hay dos versiones. Una, dicen que fueron los guardias quienes abrieron la puerta y les dijeron que salieran. Precisamente todo esto se da en un contexto, en una crisis política que vivía en aquel entonces Venezuela. Y eso fue lo que sucedió. Cuando salen los presos, las personas privadas de la libertad, les disparan a quemarropa, ¿no? Y mueren más de 30 personas. La otra versión es que dicen que, bueno, ellos trataron de salir de la cárcel, escaparse, y que pues por eso les dispararon. Y aquí también está otra línea jurisprudencial en donde se encuentra el uso excesivo de la fuerza, ¿no? Entonces, aquí los agentes estatales hicieron uso excesivo de la fuerza porque agredieron, o sea, mataron extrajudicialmente a personas sin que estas personas estuvieran armadas. Y ese es otro contexto por el cual vivimos, porque en la actualidad hay marchas pacíficas, hay marchas no pacíficas, hay personas que no están armadas y que sufren precisamente este tipo de violencia de derechos humanos por el excesivo uso de la fuerza, en donde varias personas pues ya han perdido la vida, o más bien les han arrebatado su vida. Bueno, que son irrevocables, pues precisamente el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde se consagra el derecho a la vida, establece que, bueno, una vez que un país haya derogado la pena de muerte y ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos, no puede dar un paso atrás, no puede volver a instaurar la pena de muerte en su constitución o en su ordenamiento jurídico, ¿no? Y por esto vemos, por ejemplo, el tema de un ex aspirante a presidente de la República, en donde pues promovía la pena de muerte, lo cual es imposible. ¿Qué son indivisibles? También son indivisibles, y esto va de la mano con la progresividad, precisamente en el contexto de emergencia sanitaria por el cual transcurrimos. Hay muchos derechos, principalmente los DESCA, los derechos económicos, sociales y culturales,
que están interconectados. Es decir, si en esta emergencia, en este contexto de pandemia que vivimos, alguien pierde su empleo, por tanto, esto no le permite gozar de un derecho, por ejemplo, a la alimentación, a la educación para quienes pagan educación privada, a la vivienda para quienes rentan. Entonces, aquí existe esta indivisibilidad y esta progresividad. Y que son interdependientes, pues uno con otro dependen. También es en cuanto a la luz de la progresividad. Bueno, si me ayudan con la siguiente, muchas gracias. Tenemos ahora el Sistema de Protección Internacional de los Derechos Humanos, del que ya habíamos comentado, que surge después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, que es Naciones Unidas. Y bueno, la Asamblea adopta y crea, por un lado, tratados internacionales, y que estos a su vez adoptan los órganos de tratados, y por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos. Y aquí existen procedimientos especiales y el examen periódico universal, el famosísimo EPU, que vale la pena hablar un poco de él porque es un examen en donde se diagnostican las violaciones a derechos humanos y las reparaciones por parte del Estado, en donde no solamente el Estado rinde cuentas a Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos, sino que también son la sociedad civil y las ONGs quien aportan pruebas. Entonces, aquí hay una proporcionalidad, ¿no?, en cuanto a este diagnóstico de derechos humanos del Estado mexicano. El último examen fue en 2018 y para 2022 va a surgir nuevamente este famoso EPU. También aquí, precisamente el día de hoy, el Diario Oficial de la Federación declara adopta una declaración y en donde reconoce la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas, que es buenísimo. Ya se venía cosiendo desde muchos años atrás. Ustedes saben el contexto que vivimos en cuanto a desapariciones forzadas. Y bueno, es algo, ¿no? Ya está la competencia de este Comité contra Desapariciones Forzadas, que es de Naciones Unidas y que corresponde a este Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Bueno, aquí están todos los convenios, todos los tratados internacionales por fechas. Primero está la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, precisamente por este contexto histórico en el cual comentamos. El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que son del mismo año y que ya lo comentamos. El Pacto o la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer en 1979, la famosa CEDAW. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes en 1984. La Convención sobre los Derechos del Niño en el 89. La Convención Internacional sobre la Protección de todos los trabajadores migratorios y familiares, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y finalmente la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, que fue hasta 2006, a diferencia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada, que fue desde el 94, precisamente por este contexto del que habíamos comentado sobre las dictaduras. Bueno, aquí en los sistemas regionales, muchas gracias, ya lo habíamos también comentado, tenemos el sistema interamericano al cual nosotros pertenecemos, y este control concentrado que hacen los jueces de las cortes regionales lo hacen a través de documentos, que en su caso, en el sistema interamericano, es la Convención Americana de Derechos Humanos. En el sistema europeo es el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. En el sistema africano es la Carta Africana de los Derechos Humanos y los Pueblos. Cada sistema regional tiene su comisión y su corte, y la reciente
El sistema de reciente creación es el sistema africano. Bueno, y aquí están los convenios, los tratados del sistema interamericano. Aquí tenemos el control concentrado en el cual realizan los jueces de la Corte Interamericana, que se llama, lo podemos nombrar también control de convencionalidad, y precisamente es por la Convención Americana de Derechos Humanos. Después está el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el protocolo de San Salvador. Después, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o la Convención Belén do Pará. Y aquí sí me voy a tener un poquito en la Convención de Belén do Pará, porque es la única convención o tratado en donde señala como derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, precisamente por todo el contexto de violencia estructural en cuanto a y violencia de género que sufren las mujeres. Después, la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas, que es hasta el 94, es donde surge la Convención Interamericana. Imagínense, en 1989 se emite el primer caso de la Corte Interamericana que, adivinen de qué es, sobre desaparición forzada, evidentemente, y todavía no existía la Convención Interamericana. Los jueces hicieron un trabajo extenuante y la verdad impecable, porque toda esa línea jurisprudencial que desde el 89 se creó en el caso Velázquez Rodríguez aún sigue vigente y todavía podemos recurrir a ella. Después, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es la última. Bueno, y aquí la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en Washington, D.C., es la CID, y por otro lado tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en San José, Costa Rica. Ya ustedes saben por qué cada una se encuentra en diferentes lugares y por qué este lapso de creación, ¿no? De años. Precisamente para que si se podrían regresar a la anterior, gracias. Precisamente para que exista o se emita una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es necesario que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del informe de fondo, emita el caso a la Corte, ¿no? Necesariamente debe de pasar por la Comisión Interamericana. Alrededor de 3.500 solicitudes que tienen demandas por todos los países que son miembros de la Convención del Sistema, son todas las solicitudes que tiene cada año la CID. Entonces, en esa admisibilidad, se puede decir, todo el equipo de admisibilidad se la pasan precisamente en cuanto a, revisando en cuanto a forma y a fondo, si es admisible o si no es admisible. Y ya después se va para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad tanto contenciosa como consultiva. Con la contenciosa, precisamente es cuando emite sentencias en contra de un Estado, y la consultiva es cuando se lleva consulta a través de la Convención Americana, es decir, un Estado solicita que la Corte dé su opinión respecto de algún tema y se emita una opinión consultiva. México emitió una solicitud de opinión consultiva en el año 93, que es el caso Avena, sobre unos personas migrantes que fueron condenadas a la ejecución en Estados Unidos y que se les negó la asistencia consular. Entonces, obviamente Estados Unidos no es, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos y de ninguna manera se podía llevar este caso a la Corte Interamericana, al sistema interamericano. Pero lo que pasó es que sí se emitió una opinión consultiva, precisamente Estados Unidos vulneraba derechos humanos a la luz y en el contexto de asistencia consular, y posteriormente Estados Unidos fue sentenciado por la Corte Internacional de Justicia por lo mismo que en su opinión consultiva había dictaminado la Corte. Bueno, ahora sí, si me ayudan para la siguiente.
Bueno, los derechos humanos en México, a partir de la reforma 2011, perdón, el 10 de junio, se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Al decir que todas las personas, es que todas, es decir, los migrantes también tienen derechos humanos y también van a gozar de la protección y la garantía de estos, no obstante, o que carezcan de personalidad jurídica o documentos de identificación. Entonces, aquí, si me ayudan con la siguiente. Tenemos dos principios que son fundamentales y que son un parteaguas en el primero constitucional y también para los derechos humanos, que es el principio de interpretación conforme y el principio pro persona, en donde establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la mayor protección o la protección más amplia. Y esto quiero resaltar aquí que nosotros tenemos o surgió esta controversia a partir de la reforma constitucional, en donde sí los tratados internacionales estaban por encima o por debajo de la Constitución, ¿no? Entonces surge una jurisprudencia, una contradicción de tesis entre dos colegiados que se lleva a la Suprema Corte del Pleno y se emite esta jurisprudencia, la 293-2011, en donde establece y saca a la luz este bloque y parámetro de constitucionalidad. ¿Y qué dice? Bueno, que los derechos humanos que están tanto en tratados internacionales y en la Constitución, es lo que dice el primero, ¿no? Van a formar parte de este bloque y parámetro de constitucionalidad y que no hay un nivel jerárquico entre el Tratado Internacional y en la Constitución, sino que están en un bloque, que están a la par. Pero, y aquí va el pero, que cuando exista una restricción expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los derechos humanos, se va a decir lo que esté en la Constitución, ¿no? Se va a dar prioridad a la Constitución. Entonces, ¿qué está diciendo? Sí, pero no. Y bueno, esta jurisprudencia surge precisamente por el artículo 19 constitucional, que contraviene al artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a la libertad personal. Entonces, cabe esta pregunta si este artículo resulta inconvencional o no, pero lo que siempre va a salvar a esta controversia van a ser los principios de interpretación conforme y pro persona, que los tenemos en el primero constitucional. Y por último, tenemos el principio de no discriminación, que esto nos viene buenísimo para todos nosotros que estamos dedicados a la administración como servidores públicos. ¿Por qué? Porque, bueno, establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, de género, de la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones y las preferencias. Entonces, yo creo que como funcionarios públicos es muy importante tener esta perspectiva de derechos humanos y sobre todo conocer para que por desconocimiento se puedan vulnerar derechos humanos. Bueno, son 11 casos contenciosos que son sentencias que ha emitido la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano. 2 son soluciones amistosas y aquí me hago un poquito de énfasis en las soluciones amistosas, que como tal no son, se puede decir, sentencias, porque no entran en esta litis en la Corte Interamericana, sino que se subsana o se trata de subsanar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de una solución amistosa en donde, bueno, las partes llegan a un acuerdo, se emite esta solución y la comisión sí va a llevar a la Corte al caso para homologarlo. Solamente la Corte se encarga de homologar el caso o la solución amistosa. Los casos, ¿cuáles se han cumplido en su totalidad? Castañeda Guzmán. Y aquí hago un poco de énfasis porque, bueno, el caso de Castañeda Guzmán, de acuerdo por ejemplo, a
a personas que han estado en la CID y todo por lo que ha pasado, porque bueno, ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está un poco en crisis. Dicen que, bueno, Castañeda Gutman es un caso que llegó demasiado rápido porque, bueno, un caso que promedio que tarda desde que entra, se admite ante la comisión, hasta que se emite la sentencia por parte de la Corte Interamericana, son un promedio de 10 años, ¿no? Precisamente por toda este extenuante andaviaje que hay que atravesar a través del sistema. Y Castañeda Gutman duró muy poco y precisamente es la única sentencia en la cual se ha cumplido en su totalidad, ¿no? También porque no es un caso en donde se violen derechos graves. No hay violaciones graves a derechos humanos, como por ejemplo en el caso de don Rosendo Radilla Pacheco, en Cabrera Montiel o en Campo Algodonero, González y otras, ¿no? Y bueno, aquí están unas imágenes de los casos que los recomiendo leer, son buenísimos. Se encuentran todos en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes entran a la página, van a casos contenciosos. Ahí en casos contenciosos les van a aparecer los de todos los países que son miembros del sistema interamericano y les dan opción México y ahí pasa todo. Muchas gracias. Eso sería todo de mi parte. Y espero las preguntas o comentarios en la parte final, como lo había acordado Gaby al principio. Sí, muchas gracias, maestra, muy amable. Gracias por su participación. Vamos a estar pendientes de las preguntas que nos hagan aquí en el chat para posteriormente exponerlas. Bueno, y a continuación tenemos la participación del maestro Juan Francisco Toscano Godínez. Bienvenido, abogado egresado con excelencia académica por la Universidad Veracruzana y aceptado para el Magíster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos. Salud. Por dicha casa de estudios, diplomado en litigio estratégico, perspectiva de género y derechos humanos, y diplomado en juicios orales en el sistema penal y destrezas de litigación oral. Ha sido consultor y capacitador independiente en materia de derechos humanos e instructor como especialista invitado en diversos cursos, talleres y diplomados de la Universidad Veracruzana, Educación Continua y el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía General del Estado. Ha participado como concursante y asesor en concursos estatales, nacionales e internacionales en materia de debate, juicios orales y simulación de audiencias ante tribunales internacionales en materia de derechos humanos. Actualmente labora en la Dirección General de Cultura de Paz y es coordinador de diversos proyectos para la difusión de los derechos humanos y cultura de paz. Bienvenido, maestro. Adelante, le cedemos el uso de la voz. Hola, muy buenos días. Agradezco mucho la invitación de la Unidad de Género de la licenciada Doraliz por tan inmerecida presentación. Siempre es un gusto poder participar en este tipo de espacios en donde podemos compartir esta pasión por los derechos humanos. Y bueno, ya sin más preámbulo, me gustaría iniciar retomando un poco acerca de la magistral disertación de la maestra Lorna Herrera. Y me gustaría, para poder ir hilando una presentación y otra, mencionar que los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos son, o más bien deberían ser accesibles para todas las personas. Tanto personas abogadas como personas no abogadas deberían conocer qué es lo que sucede en los diversos sistemas de protección de derechos humanos, en el sistema universal y en nuestro sistema regional, así como lo que pasa en algunas otras materias, como es en la Corte Penal Internacional o como en la Corte Internacional de Justicia. Tengo entendido que para esta charla de la mañana no todas las personas son abogadas, por lo que trataré de hacer esta explicación accesible para todas las personas sin buscar reducir en el alcance del contenido de esta presentación. Entonces, como les mencionaba, muchas veces no llegamos a tener un conocimiento acerca de lo que pasa en el panorama internacional y nos quedamos con la poca información que nos dan los medios.
Platicaba hace algunos días con una persona, con una colega, acerca de cómo nos pintan dentro de las películas y dentro de los medios de comunicación a los sistemas de protección de derechos humanos. Veía algunas en las que hay alguna que se llama Misión Rescate, una nueva película que salió en una de las plataformas más conocidas de streaming, en la cual es una persona que es un militar que tiene grandes habilidades, grandes conocimientos para rescatar personas. Ellos lo manejan como un embajador de la ONU. También hay otras películas en donde he visto, ¿no? Por ejemplo, en alguna otra que se llama Guerra Mundial Z. Discúlpeme por el bajo nivel de las referencias que estoy manejando el día de hoy, pero trato de hacerlo como que más accesible, ¿no? Entonces, en esta película, el protagonista también resulta que fue un anterior agente de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que las personas se quedan con el pensamiento de que la ONU tiene militares y tiene soldados que se están preparando todos los días y que pueden intervenir en cualquier momento en cualquier tipo de conflictos. Esta es una situación errónea que contribuye a la desinformación y que se realiza un estigma. Por eso, cuando nosotros escuchamos que la ONU realiza un pronunciamiento, muchas veces le quitamos legitimidad y dejamos de creer. Decimos, la ONU no sirve para nada porque ¿por qué no interviene en las guerras? ¿Por qué las comisiones de derechos humanos no resuelven lo que está pasando en tal caso? Y entonces no conocemos realmente cuáles son las competencias y cuáles son las capacidades institucionales de participación en temas de derechos humanos. Es como que me gustaría hilarlo. Ahora bien, nosotros como servidores públicos tenemos que conocer tanto los sistemas estatales, nacionales como internacionales de protección de derechos humanos, pero partiendo desde premisas básicas como lo que son las obligaciones. Ya lo mencionaba en su momento la maestra Lorna, hablando acerca de una reforma que tuvo un impacto significativo en el sistema jurídico mexicano, por medio de la cual se realizan algunos cambios en el artículo 1, en el que se cambia el término otorgar por reconocer los derechos humanos y en el que se establecen algunas obligaciones para todas las autoridades. Entonces, ¿qué tipo de autoridades? Todas las autoridades, tanto del ámbito federal como del ámbito estatal como del ámbito municipal. Entonces, bueno, nosotros como servidores públicos vamos a contar con grandes obligaciones. Vamos a dividirlo en un primer momento. Unas obligaciones que se desprenden del ámbito internacional y unas obligaciones que se desprenden de nuestro ámbito nacional. Respecto a las obligaciones que se desprenden del ámbito internacional, deriva de un principio que se conoce como pacta sunt servanda. Para las personas que no son abogados, el principio de pacta sunt servanda quiere decir lo pactado obliga. México es un país que tiene una política de firmar muchísimas declaraciones o muchísimos convenios internacionales de cualquier materia. México tiene más de 200 convenios internacionales firmados, por lo que su política al exterior demuestra que tiene grandes relaciones diplomáticas. Sin embargo, en la realidad es que muchas veces no se alcanzan a ver aplicados todos estos convenios internacionales. Ahora bien, dentro de cada declaración, convención, vamos a encontrar generalmente en el artículo 1 las obligaciones que tienen las personas que están contrayendo. Al igual que lo que pasa cuando nosotros firmamos, por ejemplo, un contrato de arrendamiento, lo mismo va a pasar en el ámbito internacional. La diferencia es que entre un convenio o un contrato entre particulares, por ejemplo, si yo firmara un contrato con la maestra Lorna Herrera, un contrato de arrendamiento, tendría que haber una prestación y una contraprestación, mientras que en los tratados internacionales de materia de derechos humanos, los estados únicamente se obligan a respetar derechos humanos bajo un principio de buena fe. Entonces, en estos artículos, en estos primeros artículos de los convenios internacionales, vamos a encontrar grandes obligaciones. Nosotros nos vamos a centrar en este momento en el máximo instrumento del sistema interamericano, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también conocida como la CAT. En ella, en su artículo 1.1, se reconocen expresamente dos grandes obligaciones: una obligación de respeto y una obligación de garantía. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los estados será el piso mínimo que tendrán que realizar para respetar los derechos, para el ejercicio de los derechos humanos de las personas que habitan dentro de su jurisdicción, dentro de sus territorios. ¿Y por qué hablo de jurisdicción y no únicamente de límites territoriales físicos? Porque en algunos momentos vamos a encontrar que hay estados que tienen jurisdicción sobre diferentes zonas. Pero bueno, vamos a tratar de aterrizar ya en la cuestión de las obligaciones establecidas en la Convención Americana. En primer lugar, se habla de una obligación de respeto. Aquí, como se puede ver en la presentación, que consiste directamente en cumplir con una norma establecida, ya sea absteniéndose de actuar o dando una prestación. Aquí me voy a permitir
parafrasear a la doctora Namiko Matsumoto, quien hace generalmente este tipo de ejemplos, cuando hablamos de una obligación de respetar. Ella hace una analogía de lo que pasa cuando un niño se encuentra jugando dentro del patio del recreo. En este patio del recreo, con una aula, aquí nosotros hacemos igual una analogía con una burbuja. Nosotros tenemos un ámbito personal, una esfera personal de derechos. ¿Cómo se va a respetar los derechos humanos de una persona absteniéndonos de ingresar dentro de ese aula invisible, haciendo referencia a la analogía de la doctora Namiko, o en su caso haciendo referencia aquí a esta imagen que nosotros estamos presentando, absteniéndonos como autoridades de ingresar dentro de la burbuja de derechos que tiene esta persona? Entonces, bueno, vamos a suponer dentro de aquí de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos. Nosotros damos atención a personas, nosotros atendemos a la declaratoria por desaparición de personas. Cuando con nosotros llega una persona que ha sido víctima indirecta de este delito de desaparición forzada de personas, ¿cómo nosotros vamos a respetar los derechos humanos evitando afectar a sus derechos? Si ellos están ejerciendo un derecho, mientras nosotros no nos metamos, estarán respetando los derechos humanos. Entonces, bajo la misma hipótesis del respeto de los derechos humanos, cuando llega una persona a solicitar apoyo dentro de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, también podemos encontrar una segunda obligación, que es una obligación de garantía. Esta obligación de garantía consiste en que los estados deben remover cualquier tipo de obstáculos que se interpongan entre una persona y el ejercicio de sus derechos humanos. Entonces, una persona que llega con nosotros aquí y nos dice, fíjese que, licenciado Francisco Toscano, fíjese que nosotros pues somos víctimas indirectas de desaparición de personas, pero nosotros no contamos con con un documento de identificación o un documento que nos ayude a establecer que somos familiares de esta persona. Entonces, o no tenemos las posibilidades económicas. ¿Cuál será nuestra función? Como servidores públicos, nuestra función será quitar todos esos obstáculos que se interponen entre la víctima indirecta de desaparición forzada de personas y el ejercicio de sus derechos. En este caso, por ejemplo, acceder a los beneficios que tienen como en su calidad de víctimas por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas. Ahora bien, estas obligaciones se van a ver reflejadas en el ámbito de trabajo de todas las personas. Todas las personas que nos encontramos, en este caso, en la administración pública estatal, vamos a tener un grado de intervención directa o indirecta con las víctimas de violaciones a derechos humanos, personas en situación de vulnerabilidad o en general cualquier tipo de personas, porque de eso se trata nuestro trabajo. Entonces, el hecho de que en algunos casos se vea más marcado la participación para estas obligaciones no quiere decir que nosotros no vayamos a tener otro tipo de obligaciones. Y de eso se trata, que todas las personas conozcamos nuestro ámbito de intervención, conozcamos en primer lugar nuestros reglamentos internos, en el caso de la Secretaría de Gobierno, que conozcamos el reglamento interior de la Secretaría de Gobierno, conozcamos la Constitución Política para el Estado de Veracruz, conozcamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conozcamos, cuando mínimo, los estándares internacionales que ha manejado la maestra Lorma anteriormente, las convenciones, las declaraciones o los principios. Una vez que nosotros ya conocemos todo este marco jurídico que anteriormente ya ha sido expuesto, ya estaremos en posibilidad de actuar frente a una persona. Y esto quiere decir que si llega una persona con nosotros para atender alguna situación dentro del ámbito de competencia de la que nosotros estamos, por ejemplo, en la Dirección General de Asuntos Religiosos, en la Dirección General de Consolidación del Sistema de Justicia Penal o cualquier dirección que ustedes quieran ponerla aquí. Está claro que no podemos hacer cosas que se encuentren al margen de la ley, pero lo que sí podemos hacer es tener una comunicación institucional con las demás dependencias de la administración pública. Si yo, como Dirección General de Consolidación del Sistema de Justicia Penal, conozco que esta persona tiene una situación que puede ser resuelta por la Dirección General de Cultura de Paz, pues estableceremos esta comunicación para buscar resolverlo. Si conocemos que este asunto es respecto a la Dirección General de Registro Civil, lo mismo, tendremos que tener comunicación con ellos y tenemos la obligación de canalizar hacia el área correspondiente. Porque una mala práctica que nosotros hemos detectado en anteriores administraciones era que cuando llegaba una persona, únicamente le decían, ¿sabe qué? No es conmigo, vaya y busque con otra dependencia, ¿no? Esta es una práctica que respecto al ámbito de aplicación de los derechos humanos, no es la mejor.
dado que si en ese momento yo no puedo resolver el caso, tenemos que, como aquí en las obligaciones de respeto, de garantía, tendremos que facilitar a las personas que puedan acceder a sus derechos humanos a través de la canalización. Otro de los ejemplos claros que nosotros podemos encontrar en la administración pública es cuando advertimos la comisión de algún delito o la comisión de faltas administrativas. Si nosotros como una dependencia, como miembros de una dependencia, detectamos que existe algún tipo de violación a derechos humanos, faltas administrativas o la comisión de algún delito, tenemos la obligación de hacérselo de conocimiento a la autoridad adecuada. Porque si nosotros no hacemos de conocimiento estas situaciones violatorias de derechos humanos, de delitos o faltas administrativas, también estaremos por omisión cometiendo algún tipo de responsabilidad. Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos que me gusta poner para establecer que los derechos humanos no únicamente le van a competir a las instituciones que llevan el nombre en sí mismos de derechos humanos, sino que es una responsabilidad compartida para todas las dependencias de la administración pública estatal. Claro, algunas tendrán una participación más marcada y algunas tendrán una participación de otra forma, ¿no? Pero en el caso de las dependencias que no tengan un trato directo todos los días con estas dependencias, también tienen la obligación de conocer estos estándares internacionales y nacionales de derechos humanos y también conocer toda la estructura orgánica de la administración pública para conocer hacia dónde canalizar a las personas que llegan con nosotros. Entonces, ese es un punto muy importante dentro de nuestras obligaciones de garantía para los derechos humanos. Ahora bien, estas dos obligaciones las encontramos dentro de, si podemos regresar tantito a la diapositiva anterior, dentro de la Convención Americana, pero también tenemos obligaciones que se encuentran consagradas dentro de la Constitución. Dentro de la Convención son dos, la de respeto y garantía, artículo 1.1, pero en el artículo 1 de la Constitución podemos encontrar en términos más concretos 4 obligaciones, que son las mismas de respeto y de garantía, pero aquí les vamos a agregar las obligaciones de proteger y de promover. Estas obligaciones se van a conjuntar, tienen una correlación para que nosotros podamos garantizar los derechos humanos. Entonces, no sé si en alguna ocasión han podido ver las campañas que han salido dentro de la Dirección General de Cultura de Paz o alguna otra dependencia en las que se promueve algún derecho humano, son parte de la promoción de los derechos humanos. Y esta corresponde también a todas las dependencias. Claro, de una u de otra manera, tenemos que participar activamente. También lo mismo en el ámbito de protección. Y reitero, tenemos que tener una buena comunicación institucional para conocer que aquellos casos en los cuales no nos competa resolver el asunto, sí podamos compartir o podamos canalizar a las personas con un trato adecuado, con un trato humano, con una perspectiva de género y con un enfoque de derechos humanos que permitan que las personas puedan sentirse seguras, puedan sentir que su problema puede ser resuelto y que además puedan llegar al fin que están buscando, para que no tengan que pasar mucho tiempo sin que ellos puedan llegar a resolver este caso. Ahora sí, podemos continuar en el siguiente punto. Ya mencioné que tenemos unas obligaciones generales, como también tenemos obligaciones específicas nosotros como autoridades de la administración pública estatal. Y estas obligaciones específicas son 4. Son las de la prevención, la investigación, la sanción y la reparación en aquellos casos en los cuales se puedan ver afectados derechos humanos. En primer lugar, claro, reitero, a través de esta distribución de competencias tenemos que conocer que el objetivo ideal es que no existan violaciones a derechos humanos, que desde la prevención se puedan evitar estas violaciones a derechos humanos. Sin embargo, también comprendemos que nos encontramos en un contexto en el cual existe violencia, existe comisión de delitos. Entonces, pues para que se pueda llegar a disminuir la incidencia delictiva es necesaria tener una política de Estado, una política de gobierno que permita desde acciones para la cultura y educación para la paz, como en política criminal, poder disminuir esta incidencia delictiva. Pero mientras esto pueda llegar a suceder, nosotros tenemos que empezar con acciones concretas para la prevención de violaciones a derechos humanos. Y aquí voy a poner un ejemplo. En algunos casos de desaparición forzada de personas, la ideal sería que, pues, antes de que sucedan estos actos, las dependencias encargadas de la impartición de justicia, de la impartición y procuración de justicia y de las instituciones de seguridad pública capacitaran a su personal para que este tipo de acciones no sucedan.
Las acciones de prevención van desde la difusión hasta la capacitación de los servidores públicos que intervienen directamente o que podrían intervenir en las violaciones a derechos humanos. Un personal adecuadamente capacitado tendrá, válgase la redundancia, la posibilidad de ejercer sus funciones o su trabajo de manera adecuada y evitar cometer violaciones a derechos humanos. Suponiendo que estas acciones preventivas no lograron evitar que sucedieran estos hechos, lo siguiente en la lista será investigar qué es lo que pasó con esta posible violación a derechos humanos. Lo vamos a explicar un poquito más adelante, cómo funciona todo este aparato, cuál es la actuación que ustedes pueden tener o cómo también ustedes se pueden proteger a sí mismos respecto a las violaciones a derechos humanos. Entonces, sucedió una violación a derechos humanos, lo siguiente es investigar. Y aquí voy a destacar a 3 instancias fundamentales para los casos de violaciones a derechos humanos y de delitos. En primer lugar, las fiscalías, que son los que tienen la obligación de investigar los delitos. En segundo lugar, las comisiones de derechos humanos, tanto la Comisión Nacional como la Estatal de Derechos Humanos. Y a su vez, dentro de las dependencias, los procedimientos administrativos correspondientes para determinar si existe algún tipo de responsabilidad o no. Pero para que estas autoridades puedan participar activamente, es necesario que tengan conocimiento de que ha existido una posible comisión de violaciones a derechos humanos. Y ahí es donde les digo que es muy importante esta comunicación institucional para que en cuanto se tenga la presencia de una posible violación a derechos humanos, esta pueda ser investigada adecuadamente y pasar al siguiente punto, que será la sanción. Una vez que llegamos al esclarecimiento de los hechos y llegamos a conocer qué es lo que verdaderamente pasó con esa posible violación a derechos humanos, ya estaremos en la posibilidad de sancionar. La sanción es una parte muy importante de estas obligaciones específicas, dado que si no se sanciona, nos encontraremos en un panorama de impunidad, en que cuando una persona comete un delito o una violación a derechos humanos y no recibe una sanción correspondiente, pensará que pues puede volver a cometer este tipo de conducta. Por eso es muy importante. Y finalmente, la reparación del daño. Una vez que ya se logró determinar qué es lo que realmente pasó, una vez que ya se logró sancionar a las personas responsables por la vía tanto administrativa como penal, o en su caso, el establecimiento de una recomendación por las comisiones de derechos humanos, corresponderá ahora la reparación del daño. La reparación del daño es un tema muy importante porque nos ayuda a llegar a un concepto de transformación. Este concepto de transformación es también vital para el ámbito de los derechos humanos, ya que nos permite evitar que vuelvan a surgir nuevas violaciones a derechos humanos. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis dentro de esta línea de lo que se está explicando, que, cuando nosotros tenemos una obligación y la incumplimos, estaremos cayendo en una responsabilidad que puede ser desde administrativa, penal, etcétera, entre otras, ¿no? Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han surgido 3 teorías respecto a la participación indirecta de las autoridades en violaciones a derechos humanos. Tenemos que destacar que primero existe una responsabilidad directa cuando tenemos alguna acción donde participan las autoridades del Estado, pero también tenemos una responsabilidad indirecta cuando se confluyen alguna de 3 hipótesis. La primera es una complicidad, la segunda es una teoría de un riesgo creado y la tercera es una teoría de un riesgo previsible. Cuando nosotros nos encontramos en una teoría de la complicidad, esta quiere decir que las autoridades del Estado cometerán violaciones a derechos humanos cuando participen en complicidad con las personas particulares que hayan violado un derecho humano. Es decir, la conducta que violó derechos humanos no corresponde exclusivamente a la autoridad del Estado, sino que es una responsabilidad compartida. Y ahí sería la teoría de la complicidad. Por eso es muy importante que los servidores públicos nos abstengamos de cometer conductas cuando en participación con las personas particulares puedan violar derechos humanos. En un segundo punto nos encontramos con una teoría de un riesgo creado. En muchas ocasiones nosotros, por desconocer nuestros ámbitos competenciales o nuestras funciones, podemos llegar a caer en cometer alguna conducta que ponga en riesgo a una persona. Vamos a suponer en términos de la Ley de Acceso a la Información para el Estado de Veracruz. Nosotros tenemos la obligación de reservar o de resguardar información personal de algún individuo, ¿no? De alguna persona que esté solicitando algún apoyo. Se me ocurre, no sé, algún periodista o un defensor de derechos humanos que generalmente, o algún procedimiento interno administrativo en el que se pueda ver, no sé, algún tema sensible. Si nosotros no
tenemos cuidado con esa información y nosotros llegamos a publicar los datos personales de esta persona que está solicitando el apoyo de alguna dependencia, la estaremos poniendo en un riesgo que no estaría si nosotros no hubiésemos tenido esa conducta. Por eso a esta teoría se le llama teoría del riesgo creado y esta llega a ser un tanto común. Por eso es muy importante que nosotros tengamos cuidado en nuestra acción y que conozcamos todo nuestro marco de actuación. Entonces, vamos a evitar de crear situaciones por nosotros mismos que puedan poner en peligro los derechos de las personas. Y finalmente tenemos una tercera teoría, que es la teoría del riesgo previsible. Nosotros también, como autoridades del Estado, tenemos la obligación de conocer situaciones que pudiesen poner en peligro a las personas. Se me ocurre alguna dependencia como las de seguridad pública, que nosotros sabemos que pudiese existir un riesgo contra un grupo determinado de personas. Si de repente vemos en alguna red social que algunas personas amenazan con cometer una conducta en contra de la comunidad LGBT y nosotros no hacemos una acción para evitar ese tipo de violación, también estaremos influyendo o participando en violaciones a derechos humanos porque se pudo haber previsto esta violación a derechos humanos. Por eso es importante, reitero, que nosotros podamos hacer de conocimiento a las instituciones adecuadas cuando pudiesen existir violaciones a derechos humanos. Conocer nuestro directorio institucional, conocer las personas con las que estamos colaborando y a su vez canalizar y no quedarnos únicamente con el no es mi competencia, yo no conozco, búsquele como usted puede. Nosotros tenemos una obligación de investigar cómo podríamos ayudar a resolver un asunto en particular y de ahí orientar a la persona para que ésta pueda llegar a resolver su problema. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Ok, bueno, en particular, estos puntos ya los habíamos tocado muy brevemente. Hablamos de obligaciones de prevenir. Ya les decía, pueden capacitar, difundir, crear protocolos que ayuden a evitar que existan violaciones a derechos humanos. En la siguiente, por favor, investigar una vez que ya sucedió una posible violación a derechos humanos. Ya las diversas instancias que ya mencioné, puede ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, o en su caso, dentro de las instituciones, los procedimientos internos correspondientes tienen que ser investigados hasta llegar al esclarecimiento de los hechos. Luego la sanción, como ya lo mencioné, el no sancionar a una persona que ha violado derechos humanos, crearía un panorama de impunidad en el que nos haga creer que podemos repetir este tipo de conductas las veces que queramos porque no va a haber ningún tipo de consecuencia. Es importante que se establezca que ante una acción existe una consecuencia, en este caso negativa, que si tú cometiste un delito, pues tendrás que ser sancionado conforme a las leyes penales. Si tú, independencias, violaste algún derecho humano, también de acuerdo a las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, tendrás que cumplir con una reparación. Y finalmente, la reparación, cuando surge este concepto de reparación dentro de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, lo primero que se buscaba era regresar las cosas al estado en el que se encontraban. Suponiendo que a mí me roban mi teléfono. Voy saliendo del trabajo ahorita, voy hablando por teléfono y me roban mi teléfono. ¿Qué es lo que yo quiero? Pues que me recuperen mi teléfono, ¿no? Una reparación en estricto sentido querría decir que se tiene que regresar al estado en el que estaban. Ahí me tendrían que regresar mi teléfono, pero nosotros vamos a ir más allá. Después surgen algunas teorías dentro de la doctrina hasta que llegamos al concepto de reparación transformadora. Porque nos damos cuenta que tal como el panorama que ha pintado la maestra Lorna, que ha sucedido en el siglo pasado, respecto a grandes violaciones a derechos humanos en el continente americano y a nivel universal, pues obviamente una persona que ha sido víctima de alguna violación a derechos humanos no quiere regresar a la situación en la que estaba, en una situación en la que sus derechos humanos no estaban respetados. Lo que buscamos aquí en este momento es que se logre cambiar las estructuras, cambiar los procedimientos para mejorar la situación de una persona. Lo decía la presidenta de la Corte Interamericana, la doctora Elizabeth Odio Benito de Costa Rica, en una charla que tuvo con los 3 sistemas de protección de derechos humanos, con el sistema africano y con el sistema europeo, y ellos decían que
que la pandemia es una situación excepcional, pero es una gran oportunidad para no regresar a la normalidad. Por eso es que nosotros no vamos a buscar regresar a como estaba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la violencia contra las mujeres, nos damos cuenta que al menos en Latinoamérica, más del 70% de las mujeres de entre 20 y 30 años en algún momento de su vida han sufrido de acoso. En algunos países llega a ser más, en algunos puede llegar a ser menos. Los casos de violencia contra las mujeres han incrementado en algunas regiones. Entonces, pues, por eso es que una reparación del daño no sería únicamente regresar a las cosas al estado en el que están, sino que vamos a buscar que se cambie el panorama de las personas. Entonces, tal como hace un momento se explicó también, existen algunas sentencias en contra de México por parte de la Corte Interamericana. En el caso Fernández Ortega y en el caso Rosendo Cantú son de los que a mí me gusta mencionar más, dado que ahí se ven afectados derechos muy sensibles. En el caso de ellas se ve afectada su honra y su dignidad, dado que dentro de su comunidad indígena, pues se les empezó a estigmatizar y como de acuerdo a su contexto cultural, a ellas se les culpabilizaba por lo que habían sufrido, porque ellas habían sido violadas por militares. Entonces, a ellas no les bastaba únicamente con que se regresaran las cosas al estado en el que están, porque es claro que no se va a poder regresar a una persona hasta antes de su violación. Por eso es necesario cambiar todas estas estructuras para mejorar su condición de vida. También pasa en un caso contra Perú, en el caso penal Castro, que es un caso en el cual se hace un operativo para mudar a las y los reclusos dentro del sistema penitenciario, de penal Castro, y llevarlos a otro centro penitenciario. Pero ¿qué es lo que sucede con este caso? Es que los policías tuvieron uso excesivo de la fuerza y en este desalojo de las personas dentro de la cárcel, muchas murieron. Entonces, al momento de los puntos resolutivos, la Corte Interamericana establece que se reconoce que no podrá repararse la vida, dado que este es un bien irreparable, y que se reconoce el dolor que sufrieron las madres ante la pérdida de sus hijos que se encontraban en reclusión, lo cual no podrá ser pagado de ninguna forma porque ninguna madre buscaría tener dinero a cambio de la vida de su hijo, pero lo que sí se puede hacer es modificar estas condiciones para que el caso no se vuelva a repetir y para dignificar las personas, la memoria de las personas que fueron víctimas de estas violaciones a derechos humanos, que por cierto se les estigmatizó, porque muchas veces se llega a creer que una persona privada de la libertad es una persona que ya perdió sus derechos humanos, es una persona que no debería tener acceso a muchos derechos. Sin embargo, esta es una situación muy violatoria también porque pues las personas tienen un contexto que los ha llevado a encontrarse dentro de la cárcel, ¿no? Por ejemplo, en el mismo caso de Perú, en el cual se creó una política de Estado en contra del terrorismo, pero era completamente contrario a los estándares de derechos humanos, dado que se crearon los denominados tribunales sin rostro, en el que a una persona bastaba con que la señalaran para decir que ya cometió un delito de terrorismo. Muchas personas que no pudieron defenderse y que realmente eran inocentes. Pero bueno, regresando a los términos de la reparación, existen muchísimas formas de reparación del daño. No nos quedemos con que la reparación del daño únicamente versará sobre aspectos meramente económicos, sino que pueden existir disculpas públicas, puede existir una reparación pecuniaria, puede existir creación de monumentos o reconocimientos, modificaciones legales, creación de documentales, entre otras. Estas medidas de reparación van a cambiar dependiendo el caso en concreto. Al menos en el caso de aquí de Veracruz, hemos tenido ya algunas disculpas públicas por violaciones a derechos humanos ocurridas dentro del periodo inmediato anterior. Por ejemplo, la disculpa pública que se tuvo aquí por el caso de las personas pensionadas y los periodistas que fueron desalojados dentro de la Plaza Lerdo. También tuvimos, se estaba preparando ya algunas otras disculpas públicas que por cuestiones de la pandemia no se pudieron realizar. Pero estas disculpas públicas ayudan a que las personas puedan sentirse dignificadas nuevamente, dado que se está reconociendo que los hechos sucedieron como sucedieron. Estas disculpas públicas, reitero también, ayudan a que las personas dejen de ser estigmatizadas, como en el caso de las víctimas de desaparición forzada de personas, o en el caso Fernández Ortega y Rosendo Cantú, en los cuales se les culpabilizaba por estos hechos, o también en el caso que acaba de salir en 2018-2019, que es el de las mujeres
de Atenco, en el que nadie les creía que habían sido víctimas de violencia sexual. Entonces, para ellas el hecho de que se reconozca como víctimas ya es un gran avance, porque se les está diciendo no solamente su calidad de víctimas, sino que ellas no mintieron cuando dijeron esta información. Porque lo que sucedió al momento de este caso es que el entonces gobernador del Estado de México, el Enrique Peña Nieto, al momento de hacer sus declaraciones decía que eso no pasó. No se les creyó a las víctimas, y por eso es que aquí surge un nuevo concepto que es máxima credibilidad a las víctimas siempre, no cuestionárseles, sino que es una obligación de nosotros llegar al esclarecimiento de los hechos. Entonces, bueno, también hay algunos casos en los cuales se puede llegar a crear un documental o alguna película. Entonces, bueno, existen diversas formas. Entonces, bueno, ya para no ahondar en las formas de reparación de las garantías de no repetición, ya que eso será mencionado al final por la maestra Gabriela Guerra, y para que dé tiempo de pasar a los siguientes temas, no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, creo que ya tenemos un panorama general de lo que pasa a nivel internacional, y ya tenemos un panorama local de lo que son nuestras obligaciones como servidores públicos. Ahora también tengo que mencionar que existen algunos medios que ayudan a garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Estos se les conoce como medios de control constitucional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dentro de la Constitución derechos reconocidos y tienen que existir garantías para su ejercicio. Entonces, bueno, estos mecanismos ayudan a hacer un contrapeso, a regular las actuaciones que tenemos como servidores públicos, pero también cuando ustedes se encuentren en la posición de ser una persona particular, también pueden llegar a sufrir alguna afectación en sus derechos. Entonces, bueno, estos medios de control constitucional se pueden clasificar en dos: los medios de control constitucional jurisdiccionales y los medios de control constitucional no jurisdiccionales. Para las personas no abogadas, quizás está siendo un poco técnico esto, pero vamos a tratar de aterrizarlo. ¿A qué se refiere con que unos son jurisdiccionales y otros no jurisdiccionales? En que en los jurisdiccionales vamos a tener que llevarlos ante una autoridad judicial. A eso se refiere con jurisdiccional. Mientras que los no jurisdiccionales no serán sometidos al control de un juez, pero se pueden llevar ante instancias de protección de derechos humanos, tal como en la siguiente diapositiva. En los medios de control no jurisdiccionales vamos a encontrar una relación directa con nosotros como servidores públicos, que son los procedimientos ante las comisiones de derechos humanos. Y aquí lo quiero concatenar con lo que decía al principio de mi exposición, que muchas veces se llega a estigmatizar la actuación de las comisiones de derechos humanos. Estas comisiones de derechos humanos tendrán, tanto la estatal como la nacional, tendrán la capacidad de actuar por aquellas cuestiones meramente administrativas por violaciones a derechos humanos que incurran las autoridades del Estado. Una comisión de derechos humanos no podrá emitir una recomendación en contra de personas como que en el ejercicio particular, porque ellos estarán cometiendo cuestiones de delitos. Pero sí podrán investigar las violaciones a derechos humanos cometidos por las dependencias. Primer particularidad: una comisión de derechos humanos jamás establecerá una recomendación en contra de una persona en particular. No podrán decir el licenciado Francisco Toscano cometió la violación a derechos humanos tal, sino que establecerán las recomendaciones en contra de las dependencias de la administración pública. Este es un primer punto. Segundo, ellos no pueden investigar delitos. Pasó cuando sucedió el hecho de el chico que fue golpeado dentro de una combi en el Estado de México. Estuvo circulando por redes sociales una supuesta imagen en la cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos ofrecía una cantidad de dinero para quien diera informes sobre las personas que pudieron haber golpeado a esta persona dentro de la combi. Sin meternos a cuestiones específicas respecto a ese caso en particular, quiero exponer únicamente que la Comisión de Derechos Humanos no tiene esa competencia para investigar del delito como tal, ni mucho menos podrá estar ofreciendo una cuantía económica a cambio de obtener información de parte de los particulares. Este ejemplo me gusta ponerlo como una cuestión de la actuación de las comisiones de derechos humanos, que es limitada, está sujeta a un control constitucional también, está sujeta a sus reglamentos y a sus leyes, y no podrá ser así general. Entonces, muchas veces
estigmatiza y dice, las comisiones de derechos humanos no sirven para nada, las comisiones nada más sirven para proteger delincuentes, pero no se conoce su ámbito de actuación. Por eso es muy importante que conozcamos, que ellos conocerán por cuestiones eminentemente administrativas, por violaciones a derechos humanos emitidas por las autoridades del Estado. Por cuestiones de tiempo tenemos que pasar a la siguiente diapositiva. Mientras que dentro de los jurisdiccionales vamos a tener una amplia gama de mecanismos que nos van a ayudar a la preservación de los derechos que se encuentran consagrados en la Constitución. Y aquí vamos a tener tanto el juicio de amparo, juicio de protección de derechos político-electorales, las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, y las acciones ante la Sala Constitucional, aquí en el caso del Estado de Veracruz. Esto quizás podría llegar a parecer un tanto complicado, sin embargo, me gusta enunciarlos para que conozcamos que no todo se va a resolver de una manera, que tenemos muchísimos mecanismos para el ejercicio de nuestros derechos humanos y que tendríamos que irlos llevando por las vías adecuadas. Eso nos va a ayudar a agilizar algunos procedimientos, porque muchas veces queremos presentar todos ante la Comisión de Derechos Humanos o todos ante la Fiscalía y muchas veces no tienen la competencia para resolver ese caso, por lo que deberíamos activar otro tipo de mecanismos. El más conocido es el juicio de amparo. El juicio de amparo yo creo que todos habremos escuchado en alguna ocasión. Puede que dentro de nuestras dependencias nos toque responder algún amparo, tener que hacer un informe justificado, pero también como particulares podemos llegar a conocer acerca de estos mecanismos. Estos mecanismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de protección de derechos humanos se encuentran en el plano interno. Y estos se pueden llegar a mezclar con lo que sucede en el plano internacional. Para que nosotros podamos llegar al plano internacional, tenemos que haber cumplido con ciertos requisitos. Y es primero haber agotado todas las instancias de jurisdicción interna, todos estos que les estoy planteando aquí en esta diapositiva, como en la anterior, que son las acciones ante las comisiones de derechos humanos. Cuando se ha existido una violación a derechos humanos, lo ideal es que se investigue, se sancione, se repare. Pero muchas ocasiones nos atoramos en la cuestión de la investigación. Cuando nos quedamos atorados ante la situación de la investigación, ahí es donde tendremos que hacer uso de los mecanismos de protección constitucional para que nuestros casos se lleguen a resolver. Pero hay ocasiones que ni haciendo uso de estos recursos, de estos medios de control constitucional, podemos llegar a una solución, por lo que ahí es donde podremos activar mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, los cuales tienen la característica de ser subsidiarios y complementarios. Nosotros no podemos recurrir ante un sistema internacional de derechos humanos hasta que no hayamos agotado aquí, salvo algunas excepciones que en alguna otra ocasión, esperando que pudiésemos llegar a tener un curso de sistema interamericano, con todo el gusto podremos explicarlo. Pero bueno, por cuestiones de tiempo, ya para finalizar, vamos a hablar ahora de las principales líneas jurisprudenciales. Como lo mencionaba hace un momento, para que nosotros podamos llegar a un plano internacional, ante el sistema interamericano, tuvimos que haber agotado todos los recursos internos y el Estado tuvo que haber actuado diligentemente, salvo algunas excepciones. Estas excepciones radican en que dentro del plano nacional no se encuentre algún recurso, no se cuenten con alguna que no se cuente con alguna recurso adecuado, un recurso idóneo, etcétera, ¿no? También nos gustaría poder explicarlo en algún curso posterior que podría ser continuación de acerca del sistema interamericano, para que lo podamos conocer. Ya es donde podremos pasar al plano internacional. Dentro del plano internacional, en el caso del sistema interamericano, existe un sistema que podemos decir como de filtro, en el que primero existe una comisión de derechos humanos quien va a recibir las principales quejas o denuncias, como le quieran llamar, y esas tienen que cumplir con requisitos de fondo y requisitos de forma. Estos requisitos de forma y de fondo son en que primero se identifique a la persona que está presentando la denuncia, que sean hechos constitutivos de violaciones a derechos humanos, que sea un Estado miembro de la OEA el que haya cometido estas violaciones, que además se encuentre dentro del plazo de 6 meses establecido en el artículo 32 de la CAT para la interposición del procedimiento ante la comisión, 6 meses después de la última actuación dentro del Estado. Pero son cuestiones ya muy técnicas, no vamos a referir a ellas. Una vez que la comisión recibe este caso, tendrá ahora que realizar un informe de fondo, y lo mismo que pasa con las comisiones estatal y nacional de derechos humanos, tendrá que emitir en su caso la no responsabilidad del Estado
o en su caso establecer una recomendación. Estas recomendaciones, a pesar de que su nombre dice que son recomendaciones, los estados están obligados, de buena fe, los países están obligados a cumplir con estas recomendaciones. Cuando un estado incumple con estas recomendaciones, en términos generales, la Comisión Interamericana ahora estará en posibilidades de someter el caso ante la Corte Interamericana. Ahora bien, ¿quiénes tienen la posibilidad de someter un caso ante la Corte Interamericana? Únicamente la Comisión Interamericana y los estados son los únicos que tienen la posibilidad. Por lo que en algunas ocasiones he escuchado a algunos abogados decir que ellos van a llevar su caso ante la Corte Interamericana. Esto también me gustaría aclarar que es una situación falsa, que podríamos estar hablando de un abogado que no tiene todo el conocimiento sobre el sistema interamericano o que únicamente está utilizando esto como un medio de publicidad. Entonces, bueno, estas actuaciones ahora llegamos ante la Corte Interamericana, una vez que ya pasó ante el filtro de la Comisión Interamericana, que se cumplieron con los requisitos de fondo, y ahora la Corte va a conocer sobre los hechos que de los hechos que fueron violatorios de derechos humanos, aprovechando aquí un poquito, regresando a lo no jurisdiccional, también dentro del sistema interamericano existen procedimientos no jurisdiccionales. Perdonen que adelante, pero ya que estamos en contexto, podrían ser, dentro de los no jurisdiccionales ante el sistema interamericano, se me ocurren las audiencias temáticas que se realizan para conocer sobre algún caso, o podemos hablar también de algo no jurisdiccional, se me ocurren los casos de opiniones consultivas. Dentro del plano nacional, en los casos no jurisdiccionales nos encontramos ante las quejas y resoluciones de la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, en las cuales se desprenden violaciones graves a derechos humanos y las demás recomendaciones. Aquí en el caso de Veracruz tenemos varias recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y pues esas serían las no jurisdiccionales. Todo lo que resuelva las comisiones de derechos humanos serán medios de control no jurisdiccionales. Y bueno, ya para aterrizar y para finalizar, aquí me disculpo por el establecimiento aquí de las líneas jurisprudenciales, tendría que hacer una aclaración. La Corte Interamericana cuenta con 7 líneas jurisprudenciales que son los principales casos que ha resuelto. Primero, la desaparición forzada de personas. De hecho, de la desaparición forzada de personas es que sucedió el primer caso ante la Corte Interamericana, que es el caso Velázquez Rodríguez, un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que se encontraba dentro de un estacionamiento cuando militares o policías lo detuvieron y después de eso no se llegó a conocer de él. Este es el primer caso resuelto por la Corte Interamericana sobre desaparición forzada de personas. En México también tenemos un caso de desaparición de forzada de personas, que fue un caso emblemático. De ahí tenemos los casos de tortura. Casos de tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Tenemos también los casos de ejecuciones extrajudiciales. Además de las ejecuciones extrajudiciales, también tenemos casos de jurisdicción militar. En México también tenemos algún caso en el cual se ve cuestiones de jurisdicción militar. Tenemos también de leyes de amnistía, pena de muerte. Entonces, pero también me gustaría agregar aquí que la Corte Interamericana ha resuelto criterios muy importantes en términos de pueblos y comunidades indígenas. También ha resuelto casos importantes que tienen que ver con derechos de niñas, niños y adolescentes. También han resuelto casos que tienen que ver con violencia contra las mujeres. En el de México, un dato un tanto triste es que el 60% de los casos resueltos por la Corte Interamericana son realizados o tienen que ver con violencia contra las mujeres. Entonces, es preocupante que en México tengamos este tipo de casos, es importante que se resuelvan. Y bueno, en el caso de violencia contra las mujeres, recientemente en el año 2018, por ahí de diciembre, se resolvió por la Corte Interamericana. En esos meses se resolvieron 3 casos en contra de México. Uno de ellos es el caso de las mujeres de Atenco, mujeres que se encontraban protestando por la construcción del aeropuerto en el Estado de México, cuando era gobernador Enrique Peña Nieto. Estas mujeres fueron desalojadas, mujeres y hombres, y fueron subidos a camiones en los cuales fueron violados tanto mujeres como hombres. El primer problema que encontramos en este caso fue que cuando las mujeres denunciaron no se les creyó.
Segundo, después cuando se logró el reconocimiento de que los hechos efectivamente sucedieron así, ¿qué pasó con los hombres que también fueron violados? Los hombres no fueron reconocidos en su calidad de víctimas y muchos no denunciaron por el estigma que se tiene de qué es lo que pasa cuando un hombre ha sido víctima de una violencia sexual. Entonces, afortunadamente, este caso ha sido resuelto por la Corte Interamericana. Les puedo recomendar que los que tengan la oportunidad puedan acceder a las sentencias de la Corte Interamericana. Son unas sentencias muy ricas, son unas sentencias que te aportan muchísimo, tanto en tu conocimiento sobre un contexto latinoamericano, te dan muchísima cultura porque en esas sentencias tú puedes conocer cómo se estaba viviendo bajo esos tiempos, cómo es que ha evolucionado el contexto social latinoamericano, puedes llegar a conocer acerca de presidentes, cuestiones de partidos. La verdad es que es algo que les va a contribuir muchísimo a las personas que tengan la oportunidad. Y si no, les puedo recomendar que chequen en YouTube o en la página de la Corte Interamericana información sobre las audiencias públicas que tiene la Corte Interamericana en estos casos. Créanme, las personas que no lloren en al menos una de las audiencias ante la Corte Interamericana es que realmente o no vieron suficientes audiencias o realmente sí han trabajado muchísimo en esta fortaleza emocional, pero les aseguro que es muy complicado que ustedes se avienten una audiencia completa sin que ustedes tengan ganas de llorar con el sentimiento de lo que pasa en esos casos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, por cuestiones de tiempo, con esto voy a finalizar mi intervención, recomendándoles nada más que esto de los derechos humanos no lo tomemos como una cuestión de unidad plática únicamente, es algo que podemos hacer parte de nuestro estilo de vida, que podemos verlo tanto para protección de nosotros, como también para ejercer adecuadamente nuestros cargos, nuestras funciones, y pues tener en cuenta que siempre tenemos que actuar con mucha responsabilidad, tenemos que actuar con empatía, tenemos que actuar bajo perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos en nuestro enfoque. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Francisco Toscano y estoy para servirles más adelante. Bien, pues ya el licenciado Francisco y la maestra Lorna nos dieron un panorama muy amplio de que pues los derechos humanos, y creo que es muy importante nada más para ir cerrando que cada convención, cada protocolo, cada ordenamiento jurídico, tanto nacional, internacional, estatal y municipal, debe de utilizarse de acuerdo al caso concreto. Y pues es muy importante saber que no nos limitamos nada más a lo que dice la Constitución o a lo que dice las leyes estatales, sino dependiendo de este caso concreto poder utilizar el principio conforme, el principio pro persona, la perspectiva de género, el enfoque de derechos humanos y poder darle una mayor protección a las personas, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, personas migrantes, personas víctimas de violencia de género, personas víctimas de violaciones a derechos humanos. Y nada más les dejo este análisis interseccional. Si ustedes atienden a personas en ventanilla, pues es muy importante siempre que se va a atender a una persona hacer este análisis interseccional. Es decir, si es hombre, si es mujer, si es una persona trans, si es una persona que pertenece a la comunidad LGBTIQ y ver, ¿no? Ver si tiene una discapacidad, ver si tiene, ver su edad, ver su clase social, su nacionalidad, su religión y hacer uso de estos ajustes razonables que sí nos permite hacerlo la ley. Y si es una persona con discapacidad y yo estoy en el tercer piso, bueno, pues hago un ajuste razonable, pido una sala de abajo para que la persona no tenga que subir todos estos escalones, estos espacios. Y eso ya es un ajuste razonable y eso ya es estar usando perspectiva de género, si es mujer, si es una persona de la diversidad, es estar utilizando enfoque de derechos humanos. Entonces, pues espero que esta serie de ponencia que le hicimos como en 3 momentos les haya servido. Cortamos hasta aquí para decir una pregunta, alguna duda, poderles contestar. No sé si alguien me puede apoyar con las preguntas del chat, por favor, en lo que dejo de compartir pantalla. Sí, claro. Maestra, había una pregunta en donde piden un ejemplo de un caso no jurisdiccional. No sé si el maestro lo respondió. Creo que no, ¿verdad? Sí, bueno, con su venia de maestra Doraliz, ya aprovechando para aclarar un poquito acerca de los casos no jurisdiccionales. Todas las comisiones de derechos humanos, tanto estatales como nacionales, tienen una jurisprudencia, bueno, no jurisprudencia, tienen una serie de resoluciones riquísimas en las cuales se aborda casos de violaciones a derechos humanos. Tan solo en el estado de Veracruz,
nos encontramos que en el año 2020 tenemos ya aproximadamente 90, me parece que me quedé en 90 recomendaciones en contra de las instancias y dependencias de la Administración Pública Estatal, así como para instancias municipales. Todos esos casos que han sido emitidos en el año 2020 hasta el mes de septiembre, como las que fueron emitidas en el año 2019, que me parece que fueron aproximadamente 60, todos esos son casos de resoluciones no jurisdiccionales de estos mecanismos de protección constitucional. Hay algunos casos emblemáticos que han ido resolviéndose en el plano nacional, pero al menos en el momento actual nosotros tenemos una recomendación que es la 24BG de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ese es un ejemplo claro de resoluciones no jurisdiccionales en las que ha sido responsable el Estado de Veracruz, dado que en anteriores administraciones, me parece que en el año 2012, en el marco de el operativo Tajín, del grupo Tajín, fueron desaparecidas personas que pertenecían a la policía municipal del municipio de Úrsulo Galván. Entonces, este es un ejemplo de una resolución no jurisdiccional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como también el caso de Copipep, que el año pasado pudimos, como gobierno del Estado, ofrecer una disculpa pública, que la verdad estuvo bastante padre, y pueden buscar también en YouTube acerca de videos de resoluciones no jurisdiccionales. Muchas gracias, maestro. Hay una pregunta más. ¿Cuál es la relación entre las violaciones a derechos humanos y a la falta de incumplimiento de la norma oficial mexicana? Que si es lo mismo, pregunta Carla Perdomo. Bien, es muy importante aquí, como ya lo mencionaba tanto la maestra Lorna y también el licenciado Francisco. La omisión, el no cumplir lo que establece la norma, puede darse una violación de derechos humanos por omisión. Es por eso que debemos de conocer nuestros lineamientos. No sé si se refiere, cuando dice la norma oficial mexicana, no sé si se refiere a alguna norma específica o está hablando como de todo el marco jurídico nacional. Y es muy importante también decir que las violaciones a derechos humanos se hacen por una autoridad del Estado, o aquiescencia por la autoridad, y puede ser por acción y por omisión. En este caso, al no estar accionando una ley, al no estar accionando acciones para proteger derechos humanos, están violentando. También, bueno, en el mismo sentido que la maestra Gaby, las normas oficiales son disposiciones generales de tipo técnico expedida por dependencias de la Administración Pública Federal. Bueno, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado mediante jurisprudencia que las normas oficiales constituyen normas generales, y ya habíamos hablado sobre el bloque y parámetro de constitucionalidad, y en este sentido también se incluyen en este bloque y parámetro de constitucionalidad. Hay que recordar que quien interpreta la Constitución aquí en el Estado mexicano es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en tanto todos los organismos el Poder Judicial se centrará en lo que dicte el mayor tribunal, y hasta ahora forman parte de este bloque y parámetro, es decir, de normas generales. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues no sé si haya alguna otra pregunta que agregar. Parece que ya no veo más en el chat. Ya no hay, ¿verdad? No. Les agradeceré nuevamente que anoten sus datos correctamente para emitir su constancia. Y bueno, pues de esta manera vamos a dar por terminado nuestro conversatorio. Agradecemos nuevamente a la maestra Gabriela Guerra, a la maestra Lorna Herrera, al maestro Juan Francisco, y por supuesto al apoyo de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, a la licenciada Adriana Perea, que está por ahí apoyándonos también. Muchísimas gracias, les deseo una feliz tarde. Gracias, está por ahí la doctora Namiko Matsumoto, parece que nos estaba viendo, le enviamos un saludo, gracias por asistirnos. Les vamos a pedir de favor que se arreglen el chongo para tomar una foto, si me hacen un favor. Sí. ¿Tenemos ahí ya la foto? A ver, un segundito.
una y falta otra. Ok, perfecto. Muy bien, agradecemos a todos su presencia y su participación y estaremos informándoles de los demás cursos y conversatorios que vamos a tener, porque estamos dando cumplimiento a las acciones sustantivas del programa anual de trabajo de esta unidad en el marco del Programa Especial de Cultura de Paz y Derechos Humanos y de la Estrategia de Coordinación Estatal Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y las Niñas en el estado de Veracruz. Les agradezco mucho, un saludo, un abrazo y estamos pendientes para la próxima. Muchas gracias a nuestros ponentes. Chao. Muchas gracias, maestra, para servirles. Gracias. Gracias, buena tarde. Buena tarde.